Muy bien, las bendiciones de la elección. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5, ya ha sido leída. Y vamos a continuar con esto que hemos comenzado y el Señor creo que nos ha ido hablando domingo tras domingo. Cuando leemos los evangelios, página tras página nos asoma Pedro, ya sea como testigo privilegiado de algún milagro, o como protagonista de alguna acción increíble, o teniendo destellos de revelación divina que hacen palidecer las débiles luces de los sabios, de aquellos que pretenden ser sabios y entendidos. Más adelante en Hechos, le vemos emerger como gigante entre los hombres, dotado de un poder especial y superior para proclamar la palabra de Dios, para hacer milagros que alegran al pueblo de Dios y milagros que acusan el desagrado de Dios contra los hipócritas e impostores. Y siendo perseguido y encerrado, como si de un peligroso delincuente y criminal se tratara, no había barrotes ni cárcel que impidiera a los ángeles obrar en favor de este siervo de Dios. ¡Qué vida!, ¿verdad? Han pasado los años y el Evangelio se ha extendido más allá de las fronteras de Palestina. Estamos hablando de la vida de Pedro. Y a pesar de la oposición de algunos que, aferrados a sus falsas premisas nacionalistas o étnicas, insistían en predicar el Evangelio solo a los judíos, y creyendo que las bendiciones serían recibidas solo si no se abandonaba el judaísmo ceremonial, no obstante ello, el Evangelio había llegado a los gentiles. ¿Idea tardía de Dios? No. ¿Error apostólico? Tampoco. Es el mismo Pedro quien, a raíz del milagro hecho en la vida de un cojo de nacimiento, que era conocido por todos, en una de las entradas del templo le dice a los maravillados y atónitos presentes, versículo 25 del capítulo 3 de Hechos: vosotros, les dice, sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Promesa que está registrada ahí en Génesis capítulo 12, versículo 3. O sea, no era solo para los judíos. Y esto se lo hace cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos. Y esta es la promesa que también le repite a Jacob en Génesis 28, 14. Ahora, noten este pasaje de Hechos 3. Dos cosas. Una, la bendición de la simiente de Abraham sería para todas las naciones de la tierra. Y segundo, abundando más en esto, el versículo 26 clarifica aún más el alcance de esta bendición, puesto que dice: a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Dice a vosotros primeramente, no exclusivamente. Primeramente. ¿Cómo leemos en otra parte, no? Al judío primeramente y también al griego. Pablo, escribiéndole a los hermanos de Galacia en el capítulo 3, versículo 29, luego de asegurarles que ya no hay, porque nunca hubo, privilegios étnicos, sociales o de sexo, les asegura: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es el designio de Dios tomar de entre todas las familias de la tierra un pueblo para sí. Como diría Pablo en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pedro ahora se dirige a ellos, a estos gentiles convertidos. Se dirige Pedro. ¿Cuántas vivencias tenía Pedro con Jesús?
cuánta experiencia reunida en su andar con Cristo. Qué difícil para él seleccionar algo de toda su vida para contarle, ¿verdad? Si yo fuera Pedro, bueno, pues yo le contaría con lujo de detalle cuando caminé sobre el mar. Eso te lo voy a contar. También le contaría de la resurrección de Lázaro, o de la hija del centurión, o la del hijo de la viuda de Naín. Y mejor le cuento las 3 resurrecciones. Yo estuve ahí. Y también cuando el Señor me concedió a mí, ahora, ya no es el Señor, me concedió a mí resucitar a todos. Pero pensaría, ellos están pasando por aflicción, están pasando por necesidades. Ya sé. Les voy a contar de cuando el Señor multiplicó los panes y los peces. Eso. O mejor les cuento cuando estuve preso y se presentó un ángel del Señor que soltó mis grilletes, que durmió a los guardias, abrió las puertas de la cárcel y me sacó fuera de ella. Eso sí, sin duda, eso les contaré, para que se animen. ¿Encontramos algo de esto en los escritos de Pedro? No, nada de eso. En los primeros 3 versículos del capítulo 1 de su primera epístola, menciona 4 veces el nombre de Jesucristo. ¿A quién señala en su primera predicación en Hechos 2? A Jesucristo. ¿A quién señala en su segunda predicación en Hechos 3? A Jesucristo. ¿De quién habla cuando se defiende ante el concilio en Hechos 4? De Jesucristo. ¿De quién se le prohíbe hablar en Hechos 5? De Jesucristo. ¿Y qué hacían ellos según Hechos 5:42? Y todos los días, dice ahí, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿De quién predicó en casa del centurión romano, Cornelio, en Hechos capítulo 10? De Jesucristo. Toda la vida de Pedro estaba asignada por Jesucristo. Tanto así que sea en palabra dicha o palabra escrita, Jesucristo se imponía. ¿Y quién está lleno de Cristo? Está lleno de gratitud y alabanza. Y aquí, como manantial abierto del cual fluye impetuosa el agua fresca y cristalina, Pedro prorrumpe en alabanzas a su Dios y Señor, tal como termina cada uno de los 5 libros de los Salmos. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. O como Zacarías, el padre de Juan el Bautista, quien al momento de recuperar el alma, prorrumpe en alabanza en Lucas 1:68. Bendito el Señor Dios de Israel. Luego de su magnífico saludo, los versículos 1 y 2, Pedro, él explota, por decirlo así, exultante de gozo en alabanza a Dios por la elección que resulta en una salvación tan grande y segura. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nosotros nos detenemos aquí, pero Pedro no. Él avanza en esta misma frase, una sola frase que llega hasta el versículo 9. Es tanto lo que él tiene que comunicar. Es tanto lo que él tiene que hablar, no de sí mismo ni de su experiencia con Cristo, sino de Cristo mismo, de lo que él ha hecho desde la eternidad hasta alcanzar a los creyentes en su tiempo.
Eso Él quiere comunicar. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si el Padre nos eligió, el Espíritu Santo nos santifica y el Hijo nos redime. Y al hablar de esta redención nos menciona el rociamiento, que nos habla de limpieza de la lepra del pecado. Lo puede leer ahí en Levítico 14 del 1 al 7. Nos ratifica, nos garantiza el pacto que Dios ha hecho con el hombre. Lo pueden leer en Éxodo 24 del 3 al 8. Y nos ha apartado para el uso exclusivo del Señor, según Éxodo 29, los versículos 20 al 22. ¿Cómo no prorrumpir en alabanza por tanta inmerecida bendición? Dios es digno de nuestra alabanza. Por favor, nota aquí que estas son bendiciones exclusivas de los hijos, de aquellos sobre los que se derrama la gracia especial, la gracia salvífica de Dios. La alabanza y gratitud por aquellas cosas que obedecen a la gracia común, aquellas que reciben todos los hombres, independientemente de su condición espiritual, como la vida, la salud, los alimentos, la familia, los bienes, etc. Es esperable y deseable que todos los hombres sean agradecidos, pero ellos no significan que sean objeto de la gracia salvífica del Trino Dios. Todo esto está bien y debemos ser agradecidos, pero limitar nuestra alabanza y gratitud por estas cosas que Dios, que es bueno y dispone su bondad a todos los hombres, no evidencia que seamos creyentes, no evidencia que nuestros pecados han sido perdonados, no evidencia que somos hijos de Dios. La palabra que usa Pedro al comenzar su doxología es una que significa hablar bien. De aquí nos viene la palabra elogiar. Se espera que el Hijo de Dios hable bien del Trino Dios, pues al hacerlo así, Él está bendiciendo. ¿Produce esta conducta alguna reacción en Dios? Sí. La encontramos en Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Versículo 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este hablar bien no se limita a palabras, también comprende conductas. De un joven que tiene un comportamiento de dudosa moral, decimos, no habla bien de él, ni de sus padres. Lo decimos así. A veces a algún hijo le decimos, hijo, eso no habla bien de ti. ¿Qué dice nuestra conducta de nuestro Dios? Habla bien de él. Respecto de esto, los versículos 15 y 18 de Primera de Pedro, capítulo 1, nos hablan de manera de vivir. La versión antigua aquí decía conversación. Es que las obras hablan, la conducta habla. ¿Qué dicen nuestras obras de nosotros? ¿Hablan bien? ¿Bendicen a Dios? ¿Qué hablan nuestros hechos? Como podemos ver en el libro de los Salmos, al final de cada himno, esta expresión es usual en el pueblo de Dios. Lo que Pedro usa aquí es idéntico a lo que usa Pablo en 2 Corintios capítulo 1 versículo 3 y en Efesios 1:3, entre otros lugares. Cierto, era así cuando la revelación era parcial. ¿Cuánto más cuando ya Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, el Mesías, había sido revelado y por medio de Él, por medio de Jesucristo, dice Efesios 2:18, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre? Además,
Como vimos el domingo pasado en Juan 20:17, por causa de Jesucristo, Dios es nuestro Padre y nuestro Dios, y Él, Jesucristo, es nuestro Señor. Es reconocer que es nuestro Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, y es digno de nuestro temor reverente. Con Él reconocemos, con Pedro, que no hay otro Señor aparte de Él. Jesús es Señor. ¿Qué implicaciones tiene esto en nuestra vida? Los creyentes del primer siglo estuvieron dispuestos a dar su vida por ese reconocimiento. Se negaron a otorgarle ese título y poder a poder terreno alguno. Este fue uno de los primeros credos de la iglesia. Jesús es Señor. Lo encontramos en Romanos 10:9 y Filipenses 2:11. La palabra para Señor es Kyrios y era el título oficial del emperador romano. No había dos señores. O era César o era Jesús. Decir Jesús es Señor es darle a Jesús la suprema autoridad en la vida y la suprema adoración en el corazón. Es mucho más que una frase. Es confesar el señorío de Cristo sobre mi vida. Él es, dice Pedro, nuestro Señor Jesucristo. ¿Es así en tu vida? Él es Señor de tu vida. Pero también nos dice aquí que nuestra relación con Dios Padre no se debe a ningún mérito nuestro, a ningún esfuerzo de nuestra parte, sino únicamente a la gran misericordia de Dios, es decir, compasión de nuestra miseria, motivada por su solo amor. Él se apiadó de nosotros, porque así lo quiso. Tito capítulo 3, versículos 3 al 5, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Esto no es solo sentimiento en Dios, esto lo mueve a obrar. Y esta es la obra de la salvación, pues ha provisto en su Hijo un remedio eficaz contra el pecado. La obra consumada del Calvario nos hizo renacer para una esperanza viva de su pecado. Por ignorancia, por incredulidad y por envidia, ellos habían dado muerte al que era la esperanza de Israel, pero Dios lo resucitó. Él es el Señor resucitado. No se nos debe escapar aquí que Pedro y los apóstoles enseñan la necesidad de nacer de nuevo, nacer del Espíritu, nuevo nacimiento que sin Él, dijo Jesús en Juan 3, no puedes ver ni puedes entrar en el reino de Dios. Esta palabra, renacer o nacer de nuevo, la repite Pedro en el versículo 23. Dios nos hace nacer de nuevo. Juan 1:13 nos dice que no son engendrados de sangre. O sea, la salvación no se hereda. Dios no tiene nietos, ni de voluntad de carne. Tampoco contribuye a la salvación el mérito supuesto o el esfuerzo por denodado que éste sea. Ni de voluntad de varón. Padres, no podemos procrear hijos de Dios, solo hijos nuestros, hijos caídos y alejados también de la gracia de Dios. No somos salvos porque alguien nos dice que lo somos. Tampoco porque Dios respondió una petición cualquiera o tuvimos una experiencia emocional.
No somos hijos de Dios por venir a la iglesia, por haber hecho una oración o por haber sido bautizados. Tampoco porque tenemos hábitos religiosos o porque creemos en Dios. No, solo Dios puede hacer nacer de nuevo. Solo el que nace de Dios es hijo de Dios. Y debes enfrentarte con esta duda y resolverla ante el Señor, porque has de saber que creyentes genuinos llegan a dudar de que son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque descubren tanta maldad en ellos, tanta pudrición, que llegan a pensar que no son salvos. Estos gimen por el pecado, no lo minimizan, se amargan cuando le fallan a su Señor, lloran sus faltas y gimen por su liberación. Entonces, ¿cómo saber que realmente eres hijo de Dios? Bueno, Dios es amor, nos revela su palabra. Y sus hijos, aquellos que participan de la naturaleza divina, también aman, pero ellos aman lo que Dios ama. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Jesucristo? ¿Cómo lo sabes? ¿Lo obedeces? ¿Amas su palabra? ¿Te deleitas en ella? ¿Ella es el espejo al que acudes para examinar tu vida? ¿Es ella tu guía? ¿Amas la congregación de los santos? ¿Te esfuerzas por adorar públicamente con tus hermanos? ¿Dispones tus recursos para el avance del reino de Dios? ¿Amas a los hermanos? ¿Te gozas en su compañía? ¿Tienes deleite en pasar tiempo con ellos? ¿Comparte de lo que Dios te da para mejorar la vida de tus hermanos o aliviar las necesidades ocasionales que experimentan? ¿Te alegras que ellos sean bendecidos y te entristece el pesar de ellos? Si todas tus respuestas a estas preguntas son afirmativas, entonces eres hijo de Dios y estás aquí rodeado de hermanos. Tal vez en algo no estés bien, pero tienes el testimonio y la reprensión del Espíritu, que en un área en la que debes ceder el control a Jesucristo, porque Él es el Señor. En este manantial fresco de palabras de gracia, Pedro nos menciona tres cosas vivas. Una piedra viva en el capítulo 2, versículo 4, la palabra viva en el capítulo 1, versículo 23, y en nuestro texto una esperanza viva. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no entramos de inmediato a disfrutar de la herencia prometida. Solo gozamos ahora de las arras, el anticipo de esa herencia. Romanos 8:24 nos dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Versículo 25: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pero esta no es una expresión de deseo, no, es algo cierto y seguro. Los colosenses tenían fe en Cristo y amaban a los hermanos. Nota, fe en Cristo y amor a los hermanos. Y dice en el capítulo 1, versículo 5, que esto es a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Ellos tenían fe en Cristo y amaban a los hermanos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. De la misma manera Pablo le habla a Tito de la gracia de Dios, que habiéndola recibido, ella nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Nota, la gracia de Dios, habiéndola recibido, nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, a que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Capítulo 2, versículo 13 de Tito. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,
Tanto la esperanza de la herencia como la esperanza de la manifestación gloriosa son cosas ciertas y seguras. Y por lo mismo es una esperanza viva, porque no es una ilusión muerta que lleve al engaño o que avergüence, sino que esta esperanza viva nos sostiene y nos conduce a la vida eterna. Tito capítulo 1, versículo 2 nos habla de la esperanza de la vida eterna. Y Romanos 5:5 nos dice que la esperanza no avergüenza. Y en Tito, luego de hablarnos de que Dios nos salvó por su misericordia, por la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3, del 5 al 7. ¿Qué hace posible todo esto? La resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Cristo no resucitó, dice Pablo en 1 Corintios 15:14, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. La resurrección de Cristo es central y fundamental en nuestra salvación. Lo repite en el versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vacía, hueca, sin fundamento, sin sustancia. Solo sería imaginaria, no serviría de nada, al punto que como consecuencia de ello, continúa Pablo, aún estáis en vuestros pecados. Miren qué importante la resurrección. Hermanos, pero Él resucitó. Él vive para siempre. Y resucitó, nos dice Romanos 4:25, para nuestra justificación. La resurrección de Cristo es fundamental para nuestra nueva vida en Cristo, según leemos en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, los primeros 11 versículos. Dice: ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pedro vuelve a tomar el tema de la resurrección en el capítulo 3, versículo 21. Y fue el requisito para poder reemplazar al apóstol traidor, según en Hechos 1:22. La resurrección, ser testigos de la resurrección de Cristo. Pedro fue testigo ocular de la resurrección de Jesús y fue la verdad proclamada con ahínco por los apóstoles. Cuando Pedro se levantó a predicar en Pentecostés, su sermón giró en torno a la resurrección de Cristo, según vemos en Hechos 2:32. A este Jesús, dice Pedro, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Lo vuelve a hacer a la gente reunida en Hechos 3:15. Y matasteis
al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual todos nosotros somos testigos. Los sacerdotes y los saduceos, que no creían en la resurrección, no querían ellos oír aquello que contradecía sus creencias. Ellos estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, dice en el 4:2. Pero, dice Hechos 4:33, con gran poder los apóstoles daban testimonio ¿de qué? De la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. En Hechos 10, 40 y 41 volvemos a encontrar a Pedro, ahora con un auditorio gentil, y les dice que a aquel que mataron, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. La resurrección de Cristo fue fundamental en todo el ministerio de Pedro, tanto oral como escrito. Esto es lo que él predicaba. Y nota cómo termina su predicación en los versículos 42 y 43 de Hechos 10. Y nos mandó, Jesucristo, que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así que, amigo mío, no crean ni por un segundo la mentira de que después de esta vida no hay otra. Cristo resucitó y tú también resucitarás. Eso porque Cristo murió y fue sepultado, y tú y yo moriremos y seremos sepultados. No necesito recordarte que morirás. La Biblia también lo afirma en Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Notate que Jesús mandó a predicar que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Sí, los muertos serán juzgados. Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice Romanos 14:10. ¿Hay muerte? Sí. Y luego hay resurrección y juicio. Dice Daniel, capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos moriremos, todos resucitaremos y todos iremos a juicio, pero aquí se acaban las igualdades. No todos resucitarán a lo mismo. Todos los que estamos aquí moriremos. Todos los que estamos aquí resucitaremos. Todos los que estamos aquí pasaremos por el juicio. Pero no todos resucitarán a lo mismo. ¿Cuál será la diferencia? ¿Qué hará la diferencia? Cristo. Él es quien hace la diferencia. Jesucristo. Pedro le recuerda a los gentiles, a nosotros, a todos, que los profetas dan testimonio unánime de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Por lo tanto, tengo que preguntarte, ¿estás entre aquellos que creen en Cristo? Pedro lo estaba, y los destinatarios de esta carta eran de los que habían creído en Cristo. Por eso es que él está exultante de gozo. Han recibido salvación eterna y perdón de pecados. Es decir, aunque
pasarán por la muerte y resucitarán, están seguros de en quien han creído. Y puesto que sus pecados han sido perdonados y quien es su Salvador es también el juez, no tienen nada que temer. Tienen vida eterna y serán despertados para vida eterna. Pero, ¿qué será de ti? ¿Abrigas la misma esperanza? Pueden decir con Pedro que según su grande misericordia te hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si es así, bendice al Señor con gozo y gratitud. Si no lo has experimentado todavía, no tardes más. Entrégale tu vida a Cristo y sé salvo. Te recuerdo una vez más lo que Pedro predicó en Hechos 4:26. Dios envió a su Hijo para que te bendijese. Él quiere bendecirte. Él busca bendecir al hombre. Dios envió a su Hijo para que te bendijese, a fin de que te conviertas de tu maldad. Él te puede bendecir con arrepentimiento para que te vuelvas a Él. Dios tenga misericordia de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.